Ahora vamos a revisar lo que nos corresponde a la parte número 2, que tiene que ver más que nada con la fisiología reproductora femenina. Misma idea, mismo concepto. Vamos a tratarlo de ver desde el punto de vista más amplio, esperemos no tan simplista, pero que contenga algunas ideas de todo, porque en realidad cuando nosotros hablamos de la fisiología reproductiva, de la fisiología reproductiva de una mujer, no solamente estamos hablando de la diferenciación de los órganos sexuales, no solamente estamos hablando también de lo que sería el ciclo folicular, las distintas etapas que atraviesa su útero. Estaríamos hablando de la respuesta sexual, por ejemplo, el orgasmo. Podríamos también nosotros hablar de lo que sería el embarazo y la producción de alimento para el lactante. Entonces, si se fijan, pues es un mundo bastante amplio a considerar. Entonces, nada más complementándoles un dato con respecto al tema anterior, cuando nosotros hablamos de la próstata, también no solamente la opción medicamentosa que incluye sí los inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero no solo eso, también incluye relajantes del músculo liso a nivel de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Eso lo vamos a ver en la parte de vascular, por ejemplo, en la parte de, a lo mejor hablar un poco de tamsulosina después y terazocina y esas cosas. Eh, otro detalle importante es que para reducir el tamaño de la próstata, una opción que puede realizarse es son procedimientos quirúrgicos. Nada más que hay un pequeño detalle. Durante la, durante la cirugía, eh, durante la cirugía puede ocurrir el daño a un esfínter interno que evita el reflujo, por decirlo así, de la eyaculación durante el acto sexual, que también hubiera sido un buen complemento hablar de la respuesta durante el acto sexual en sí del hombre, por ejemplo, pues las teorías de Masters y Johnson. Sin embargo, algo que ocurre al dañar estos esfínteres en específico es que se va a dar el fenómeno de la eyaculación retrógrada. Pues es una cosa interesante y una potencial complicación de una cirugía pues que relativamente se practica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la fisiología femenina, en realidad son tantas cosas que mencionar que podríamos quedar abrumados en ellas. Entonces, a final de cuentas, a final de cuentas todos nosotros ubicamos las estructuras básicas. Sabemos que bilateralmente vamos a encontrar los ovarios, que pues van a ser los centros productores, tanto de los folículos que nos van a interesar durante este ciclo reproductivo, así como de los distintos estrógenos y progestágenos que vamos aquí a revisar. Vamos a ver que van a estar en cercanía de las famosas trompas de falopio, que son los famosos oviductos. Vamos a ver que se conectan a nivel del útero también la existencia del famoso cuello uterino y propiamente lo que serían las estructuras vaginales. Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de los folículos, tenemos que entender lo siguiente. Como habíamos visto anteriormente, existen ciclos circadianos, que son de 24 horas, pero va a haber ciclos más largos que son los infradianos y que van a estar caracterizados principalmente, van a estar más bien representados principalmente por el ciclo menstrual en la mujer, que literalmente la palabra menstrual
tiene como significado mes. Cuando hablamos de alteraciones posibles en la diferenciación sexual femenina, y antes de meternos en todo esto, porque creo que es una viñeta que vale la pena mencionar, que también les es conocida, pero sí que es importante, es saber que durante la meiosis, durante las distintas divisiones meióticas, puede existir un defecto en el que no hay una partición adecuada de las distintas cromátides, que estos son los famosos fenómenos de no disyunción, que básicamente se traducen en lo siguiente: o vas a tener un triple cromosoma X, o vas a tener solo un cromosoma X que no va a estar pareado con nadie más. Literalmente, este tipo de cosas son los que llamaríamos síndromes de supermujer, y no es porque vayan a salir siendo la Mujer Maravilla, pero por mucho nos interesa a nosotros más estudiar la monosomía del cromosoma X, que es lo que característicamente va a dar el síndrome de Turner, que como ustedes podrán recordar, pues se va a caracterizar porque vamos a tener niñas que tienen un cuello grueso, que van a tener esta separación en los pezones, que no van a tener una adecuada diferenciación de sus estructuras paramesonéfricas, y que prácticamente sus estructuras reproductoras internas nada más van a tener estas estrías gonadales. Normalmente son niñas que van a tener una menor talla. No, si nada más tiene estrías gonadales, pues entonces entenderán que que esto no está construido, que nada más hay como trazas. Entonces, pues no hay mucho que decir o hacer respecto a la fertilidad. Eso es uno de los detalles importantes que hay que mencionar, y de la relevancia que tiene considerar este proceso desde ciclos tan elementales como la mitosis o la meiosis o la actividad celular. Eso es. Ahora, cuando nosotros vamos a la diferenciación de sus folículos, sabemos que durante el periodo fetal va a producirse una enorme cantidad de folículos primordiales, que van a ir evolucionando, que se van a volver, como dicen, atrésicos, e irán desapareciendo, y más o menos una cantidad como de 200,000 van a estar presentes al nacimiento, que son los que vamos a llevar aproximadamente desde los 13 años, que vamos a poner eso como la edad en la que comenzaría la primera menstruación en promedio, o la primera menstruación, pues no olvidar que se conoce como menarca. Y los 50 años, que pues también es una edad propuesta que nos dan para la última menstruación que va a presentar la mujer, que va a ser la menopausia. Vamos a ver la evolución histológica entre los folículos primarios, que pasará al folículo secundario, y en un proceso de aproximadamente de 70-85 días va a poder evolucionar al folículo terciario o folículo de Graf, que si se acuerdan, pues tiene una mayor cantidad de líquido en su interior. Y durante 48 horas
cada mes va a ser susceptible a la ovulación. Antes de pasar a esa parte, pues vamos analizando algunos de los detalles más importantes en el desarrollo de una mujer. Sabemos que la pubertad va a estar determinada por varios eventos relevantes, así como en el hombre hay claramente signos como el vello, el crecimiento del tamaño del pene, que aparezca barba, bigote, que determinen su crecimiento. En la mujer no va a ser muy distinto. Sin embargo, lo que ustedes tienen que considerar es que el desarrollo femenino puede empezar desde los 9 años de edad y puede prolongarse. Y a diferencia del hombre, donde mencionamos que las cosas van a ocurrir ahí más o menos al mismo tiempo, no va a ser el caso de la mujer. Normalmente el desarrollo mamario va a ocurrir primero, y esto es lo que nosotros conocemos como la famosa telarca. Otro término que utilizan en ocasiones para el inicio del crecimiento del vello púbico es la gonadarca. Pues puras arcas acá, ¿no? Y lo que sería propiamente el brote del crecimiento. Seguimos con la misma dinámica. Vamos a ver que existe a nivel hipotalámico la hormona liberadora de gonadotropinas, cuya función no va a ser muy distinta, en el sentido de que vamos a tener también nuestra folícula estimulante, vamos a tener nuestra hormona luteinizante. Nada más que el tipo de células que aquí van a existir no corresponden a tal cual a lo que eran nuestras células de Leydig o nuestras células de Sertoli, sino que vamos a encontrar sus análogos, por así decirlo. En el caso de la LH van a estar representados por las células de la teca interna. En cambio, a nivel de la FSH va a actuar a nivel de las células de la granulosa. Para propósitos prácticos, la teca interna también va a ser encargada de la producción de los andrógenos, y la granulosa también va a estar encargada de la producción de los estrógenos, que aquí sí van a ser lo más relevante que podamos tener. Vamos a analizar entonces cómo ocurrirían los eventos. Nada más que aquí se agrega el valor de otra hormona, que es la progesterona, pero vamos a verlo desde la perspectiva de la cascada bioquímica. Una vez más, tenemos colesterol. LH sigue haciendo su función de estimulador positivo. Desmolasa como la enzima limitante. Si estamos LH, que me recuerda cosas como androgénicas, entonces debo localizarme a nivel de las células de la teca interna. Entonces, con la acción de la desmolasa, el colesterol, viejísimo conocido ya nuestro, se va a volver pregnenolona. Nada más que, a diferencia de todas las vías anteriores, aquí existen dos caminos. Si tomo la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, me va a dar progesterona. Fin de la duda acá. Nada más que si toma la otra ruta, con la 17-alfa hidroxilasa, una vez más, 17 hidroxipregnenolona. Acción de la 17-20 liasa. Se va a volver dihidroepiandrosterona.
que, como ustedes están viendo esto junto con la androstenediona, pues es la función androgénica que tiene la mujer. Y no olviden la relevancia de esto, porque también sí que va a tener un impacto a la hora de que hablemos de síndromes que pueden ser hasta cierto punto virilizantes para la mujer, como lo sería la enfermedad el síndrome de ovarios poliquísticos, antiguamente conocido como síndrome de Stein-Leventhal. Una vez que tenemos la DHEA, volvemos a aplicar la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Tenemos androstenediona otra vez. Ahora estamos en los territorios de la granulosa, entonces el objetivo final va a ser que esta testosterona que estamos produciendo por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tenga la acción de la aromatasa y finalmente me produzca el estradiol, que es el estrógeno por excelencia de la mujer joven. Ahorita vamos a mencionar a qué detalles me estoy refiriendo. Cuando hablamos de estrógenos contra progestágenos, vamos a ver que los estrógenos van a ayudar a la diferenciación de útero, trompa, cérvix y vagina propiamente. Van a contribuir con las características secundarias sexuales y van a contribuir también con el desarrollo mamario. De hecho, es importante porque a manera complementaria en el embarazo, en la primera etapa, puede existir un aumento en la pigmentación de los pezones, de las areolas, debido a que hay un incremento de los estrógenos. Los estrógenos va a tener una habilidad muy interesante para regular los receptores tanto de estrógeno como de progestágenos. Ahorita vamos a revisar qué interesante puede ser, porque es capaz de cambiar un ciclo de retroalimentación negativa en uno de positiva. Y nos hablan de su rol en el embarazo. Si se fijan, aquí nos plantean que tanto estrógenos como progestágenos ayudan en el embarazo. Nada más que sí ayudan, pero es distinta la utilidad. El estrógenos, el ambiente que promueve los estrógenos ayuda a que la fecundación ocurra. En tanto, la progesterona lo que ayuda es que al embarazo en sí mismo, una vez que ya está fecundada la mujer, se mantenga y se pueda desarrollar adecuadamente. Una de las características más interesantes que podemos ver ahora la encontramos con la progesterona. Va a regular la actividad, parte de la actividad secretoria que tenemos en el útero. También tiene que ver con el desarrollo mamario, y los detalles del embarazo ya los mencionamos. Nada más que agregaríamos como un extra la parte de la inmunidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo consideran, y aún no estamos hablando propiamente de embarazo, pero son tan contados los detalles que podemos mencionar en el sentido de que hay tanto que analizar, pero esto es muy importante. En el sentido más estricto de las cosas, todo feto tiene la mitad de cromosomas, tiene la mitad de la información genética de un individuo extraño. Sí tiene la mitad de la parte conocida de acá del barrio, ¿no? Pero no es este el caso. ¿Cómo lo logra? Esta regulación de la inmunidad hace que el útero sea de esos sitios que en inmunología muchas veces conocemos como inmunológicamente privilegiados, que hace que básicamente no veas al feto como un antígeno y montes una respuesta inmune contra él o ella, que
sí que puede existir en otras circunstancias patológicas. Cuando hablamos propiamente de los ciclos menstruales, vamos a ver que también hay mucho que decir al respecto. Nada más que hay que recordar, los ciclos menstruales son característicos de las mujeres que se encuentran en edad fértil. Sabemos y nosotros hemos revisado la acción de los estrógenos. A final de cuentas, a la mujer la podemos dividir en este sentido práctico en una parte infantil, en una parte de la infancia, en la etapa reproductiva, que es la mujer joven que puede tener hijos, y podemos hablar del estado de la menopausia. Así como hay más de un tipo y una variedad amplia de esteroides distintos que analizamos en la corteza suprarrenal, sus equivalentes farmacológicos, hay distintos tipos de estrógeno que predominan en épocas distintas en la vida de la mujer. Cuando hablamos de la infancia, cuando hablamos del periodo fetal, el primordial que tendría más relevancia es el estriol. Esto sí normalmente es algo que llegan a preguntar. ¿Cuál es el estrógeno predominante dependiendo la época de la vida que estemos hablando? Cuando hablamos de la etapa reproductiva, lo están viendo aquí sintetizado en corto con su servidor, pues es el estradiol. Y finalmente, cuando hablamos de la menopausia, vamos a hablar de un estrógeno que se llama estrona, que a manera de mnemotecnia o intento de recordatorio, estrona suena un poco como a esto no da. Entonces, pues no da porque ya se acabó, que es la menopausia. Ahora creo que podemos pasar propiamente al ciclo de la menstruación. Tenemos que analizar distintas perspectivas, las hormonas que están involucradas. Normalmente, cuando hablamos de la menstruación, tenemos que entender que aunque hay muy bonitos diagramas, hay muy buenos esquemas de cómo se desarrollan las distintas etapas, sabemos que una mayoría de las mujeres en realidad son irregulares con respecto a otras. Entonces el ciclo de los 28 días pues no es realmente irregulares, no es realmente para la mayoría, pero pues es una manera de comprender las cosas. Sabemos que propiamente la ovulación, estos días de mayor fertilidad, los podemos localizar normalmente en el día 14, más o menos variable número de días. Lo que es importante es darnos cuenta que el primer día de la menstruación representa el inicio de un nuevo ciclo menstrual. Entonces, si analizamos los distintos niveles que vemos aquí, así como lo vimos en el esquema de la primera parte, la LH va a tener un predominio sobre la FSH. Es normalmente indicativo del inicio de la ovulación que exista un pico de LH, que si se fijan, más o menos es correspondido por la FSH, pero pues no tiene el mismo grado de protagonismo como lo estamos viendo acá. Cuando nosotros hablamos del ovario, vamos a identificar que existe una fase folicular que va a ser llevada por el estímulo de los estrógenos, como aquí nosotros lo estamos apreciando, y va a presentar una disminución en el nivel de los estrógenos. Esto corresponde más que nada con este primer ciclo de retroalimentación negativa, como tú hasta aquí está bien. Sin embargo,
cuando ya nos encontramos en este nivel, los estrógenos promueven de nuevo su propio incremento y van a darse cuenta que aquí hay como un segundo pico de estrógenos, un segundo pico de estradiol. Vamos a ver entonces que a nivel del endometrio, la primera mitad del ciclo menstrual va a ser la famosa etapa proliferativa. ¿Qué es lo que lo va a caracterizar? Aquí nosotros nos hablan de características del moco cervical, ¿no? Que es mucho de lo que veían hasta en prepa lo veían, ¿no? De que cuando se veía más filante, más como menos espesito, más claro, en realidad pues este líquido no tan espeso va a facilitarle a los espermatozoides que puedan circular pues prácticamente toda la vía descrita hasta aquí para llegar para pues lograr que exista la fecundación. No olvidando que en realidad el espermatozoide, y esto es un dato importante, no tiene la capacidad de fecundar a una mujer sino hasta dentro de 4 o 6 horas posteriores a la eyaculación, y esto es debido a las famosas reacciones acrosómicas. La reacción acrosómica es distinta. Debido al fenómeno de capacitación de los espermatozoides, pues también necesitan curso para nadar ahí, supongo. Lo más importante que tenemos que ver es que durante básicamente este pico es donde el embarazo es más probable ocurrir. Y vamos a darnos cuenta que una vez que empieza esta etapa, está predominantemente dominada por estradiol, y esta otra empieza a haber un pico ascendente de progesterona, que va a encargarse de que el moco cervical se vuelva más espeso. También la progesterona va a causar un aumento de la temperatura basal con respecto a la fase folicular proliferativa, y es más o menos de la manera en la que se va a llevar este ciclo. Detalles. Vamos a ver qué nos esté faltando. Uno de los detalles más importantes que puede ocurrir es que cuando ocurre el embarazo, sabemos que va a ocurrir a nivel de las trompas de falopio, principalmente a nivel de la ámpula, y después va a ocurrir el famoso proceso de implantación. Entendemos que a partir de este momento va a empezar un ciclo que se ha repetido por todas las generaciones de la humanidad, de aproximadamente 40 semanas, más o menos 270 días en general, en el que un nuevo individuo va a crecer en el interior de la madre. Respecto a los parámetros fisiológicos que puedan tener más relevancia con respecto al embarazo, pues por ejemplo podemos mencionar, por decir algunos ejemplos, que va a existir un aumento en la tasa de filtración glomerular, que va a existir un incremento en la volemia. ¿Por qué? Porque en realidad el cuerpo se está preparando para que cuando eventualmente dé a luz esté preparado para esa pérdida de volumen, que en realidad a veces causa un aumento en el volumen tal cual pues va a hacer parecer que los eritrocitos están menos concentrados. Entonces
pues puede predisponer a estados anémicos. Por eso pues también es muy importante cuidar los parámetros de nuestras pacientes embarazadas. Otro detalle importante es que también va a afectar la secreción de la globulina que transporta las hormonas tiroideas. Por esa misma razón, nosotros habíamos mencionado lo importante que era que durante el embarazo a las pacientes que sufren o tienen algún problema con la tiroides, muchas veces tienen que recibir modificaciones en su tratamiento que en realidad es relativamente normal. Y va a ocurrir aquí uno de los detalles más importantes. En la ovulación, a final de cuentas, hay dos destinos posibles. El destino posible cuando no es fecundado el óvulo es la conversión del mismo en un cuerpo albicans, un cuerpo blanco, que no pasará más que por otro proceso de involución y será desechado. O la producción o el mantenimiento de un cuerpo lúteo, que se encargará del mantenimiento del embarazo y que nos dará pistas a través de una de las hormonas más importantes, tanto en la aplicación clínica como en el entendimiento de las ciencias básicas, que es la beta hormona gonadotropina coriónica humana, que es básicamente la hormona que se mide en los test de embarazo por radioinmunoanálisis o puede detectarse en orina, como les puede parecer conocido. Sabemos, por ejemplo, que mientras el embarazo está ocurriendo, la estructura conocida como placenta, que también va a jugar un rol sumamente importante en la nutrición del nuevo producto, del nuevo baby, también va a ser de suma relevancia, porque porque también tiene actividad hormonal transitoria, y una de las hormonas sintetizadas durante el periodo fetal, durante el embarazo, es el famoso lactógeno placentario. ¿Qué tiene de relevancia el lactógeno placentario? Bueno, va a funcionar como un factor de crecimiento. Suena bien. Nada más que este factor de crecimiento, así como tiene cierto parecido con la GH desde este punto de vista, un efecto secundario que va a causar es que exista, vamos a ponerlo acá, un incremento en la resistencia a la insulina. ¿Qué tan relevante es esto, doctor? Bueno, nunca han escuchado de la diabetes del embarazo. Por eso, aproximadamente entre las 24 y las 26 semanas de embarazo, nosotros tenemos que evaluar muchas veces con curvas de tolerancia a la glucosa qué niveles de glucemia está manejando nuestra paciente durante el embarazo, y puede esto conllevar al desarrollo de una diabetes definitiva o se puede curar después de dar a luz. La realidad es que se puede quedar con la secuela de una diabetes definitiva, pero pues el manejo con insulina, con una dieta adecuada, con ejercicio, no deja de ser importante en estas pacientes, porque a final de cuentas pues también algo que ustedes deben recordar es que los altos
los altos niveles de glucemia en los productos fetales se asocian con malformaciones cardíacas y con defectos en los miembros, principalmente en los miembros inferiores, y también con mala formación de las estructuras de la columna. Vamos a ver entonces, ¿qué otro detalle nosotros podemos mencionar de la fisiología femenina? Cuando nosotros hablamos también de trabajo de parto, que es realmente el pan de todos los días en el trabajo de los obstetras, sabemos que podemos localizar distintas fases dependiendo si la paciente, y también los periodos que duran cada uno de estos, dependerán si la paciente es su primer embarazo o es primípara o si ya ha tenido otros anteriormente, lo cual facilita las cosas y también facilita los camazos para cuando algún día entiendan eso, que cuando sean multíparas. A medida que también va avanzando en el embarazo, la función de la progesterona, que da una resistencia contra una hormona que ya conocíamos nosotros, que es la oxitocina, esta hormona eventualmente va a lograr su objetivo, que por medio de la activación de proteínas GQ va a contribuir a la aparición de contracciones del músculo liso uterino, que van a ser sincrónicas, que van a estar bien orquestadas de fondo uterino hacia abajo, para que ocurra el trabajo de parto. Eso también es uno de los detalles más importantes que tenemos que mencionar. Hablar a detalle del trabajo de parto, de las distintas etapas en la curva de Friedman y todos esos detalles, pues rebasa los objetivos que tenemos en estos momentos. Sabemos que una vez que la mujer da a luz, los niveles de prolactina, que también va a estar estimulado indirectamente por los estrógenos, y que también va a estar estimulado por la progesterona, van a contribuir a que la madre sea capaz de nutrir al bebé, ya con la leche materna, que pues ya sabemos que tiene la protección de la lisozima, tiene la protección de los anticuerpos IgG, me parece, así como toda la función nutricia que va a necesitar fácilmente e idealmente el primer año de vida. Esto es a grandes rasgos lo que experimenta una mujer joven en términos fisiológicos. Cuando hablamos de la menopausia, el fin propiamente de estos ciclos, lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Existe algún parámetro de laboratorio químico para que identifiquemos la menopausia? No, realmente es un diagnóstico clínico que se indica una vez que haya tenido su último sangrado y no haya tenido otro en un año entero. Sin embargo, pensando en los circuitos de retroalimentación, el incremento en los niveles de FSH y LH son altamente sugestivos de que la persona esté teniendo menopausia. ¿Por qué? Porque no está logrando estimular la respuesta de estrógenos normal que desearía. Sabemos que durante la menstruación pueden existir varias irregularidades. Una de estas irregularidades son los ciclos son las alteraciones de los ciclos menstruales, como las amenorreas, que se refiere a no tener ciclos menstruales tal cual,
aproximadamente después de un periodo determinado. Las dismenorreas, que normalmente están acompañadas de alguna molestia durante este periodo, algo muy característico es la aparición de los síndromes premenstruales, que muchas veces tienen que ver con la labilidad en los estados de ánimo. Puede presentar incluso dolor, que es lo que a veces utilizan el famoso término alemán de Mittelschmerz. Pero como ustedes ven, es realmente amplio todo lo que nosotros podríamos explicar respecto a las distintas etapas de la fisiología femenina. Vamos a dejarlo en esta ocasión hasta aquí. Si eventualmente hay el deseo de que lo analicemos a más detalle, incluyamos más patologías, pues con todo gusto, pues dejen su like, su comentario y pues vamos viendo sobre la marcha. Vale, hasta luego.